San Roque, como saben, es la primera feria del deporte y la vida sana. Hay un jaleo montado enorme. ¿Por qué? Porque están los militares ahí, está la Infantería de Marina, en concreto de San Fernando. Nosotros hemos traído de ahí, de esa pista americana que han improvisado, al cabo primero Iglesia. Juan Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estáis dando ahí la talla que no vean. Bueno, sí, bueno, ya no es la primera vez que estamos por aquí. En Jubilandia, años atrás, siempre hemos montado por aquí la pista infantil, una pequeña pista infantil que fabricamos nosotros. Y bueno, pues venimos aquí a que nuestros peques pues, disfruten un poquito y conozcan la unidad. El deporte ligado a la vida sana, sin duda alguna. El deporte es fundamental para estar en las Fuerzas Armadas y nosotros lo tenemos muy arraigado, el deporte. De hecho, hoy vengo aquí como, por ejemplo, dos atletas que han estado compitiendo el domingo pasado en Tenerife, en el Campeonato de España de Maratón, con una marca en Tenerife, que es un pedazo de marca de 2.50, la maratón de 42 kilómetros. ¿Vosotros participáis prácticamente en todas esas carreras que se hacen? Efectivamente, nosotros todos los años en el BOD sale, en el Boletín de Defensa, sale un calendario de competiciones deportivas a nivel nacional y a nivel ejército las unidades tienen sus competiciones internas. Esas competiciones te hacen pasar unas clasificaciones para poder competir a nivel nacional y después competimos a nivel internacional con un mundial que hay. Hay unas olimpiadas militares. Es más, las últimas fueron en Duján, y ahora todo el mundo conoce dónde está Duján, pues ahí fueron las últimas. Bueno, la verdad es que vosotros tenéis que estar en constante deporte, sí, ¿no? Concretamente la unidad nuestra, que es el Tercio de Armada, la Infantería del Tercio de Armada de San Fernando, es una unidad de élite de alta disponibilidad. Entonces nosotros estamos prácticamente en cualquier misión, en cualquier ayuda que haga falta y demás. De hecho, hace muy poquito han salido el famoso volcán y tal de La Palma, pues han salido unas embarcaciones que han llevado a los de los plátanos, los han llevado a la costa, ¿no?, para poder regar las plantaciones. Pues esas unidades somos nosotros, que hemos acercado a estos señores ahí a poder atender sus negocios y sus historias. Ha sido la Infantería Marina a través de la Armada, claro. O sea que la preparación tiene que ser día a día. La preparación es día a día. Nosotros en nuestro adiestramiento diario tenemos un calendario diario de entrenamiento y después tenemos unas fases de control, tenemos unas pruebas físicas anuales, semestrales y siempre el adiestramiento es fundamental. ¿Qué habéis traído? Pues mira, aquí hemos traído la pista militar infantil, que son una serie de obstáculos, 6 obstáculos, y hemos hecho una simbiosis con una carrera que nosotros montamos en el Tercio de Armada, que ya está nacionalmente conocida, que es la Famping Race. Es una carrera por el barro. Con decirte, la carrera consta de 8 kilómetros. Participan 700 participantes y ni el 50% la termina. Llegan a meta. Y damos 3 horas de carrera para llegar a meta. Ya es duro. Es durísimo, porque enfrentamos nuestro adiestramiento también por la zona de marisma de la Bahía de Cádiz y demás. Entonces nuestro circuito es dentro de esa marisma. Con lo cual enfrentamos a los corredores, porque es una carrera cívico-militar, a los participantes los metemos en donde nosotros nos entrenamos diariamente y les hacemos sentir esos momentos de dureza, de emoción. De hecho, no es una carrera, para nosotros lo llamamos una prueba, porque es una prueba personal del atleta. Ahí no hay, cuando yo siempre lo digo, ahí no puedes tirar la toalla. Cuando estás en medio de la marisma, o sales tú solo o ahí te quedas. Ahí no te puedo yo mandar a nadie a recogerte. Es duro la cosa. Es muy duro, es muy duro. ¿Y aquí qué le enseñáis a los más pequeños? Aquí a los peques ahora mismo lo que hacemos es que ellos se relacionen un poquito más con nosotros, que vean que el uniforme es bonito, que vean que somos parte de la sociedad, y al mismo tiempo intentamos inculcarles valores físicos, de superación para ellos. Tenemos ahí un pequeño andanivel de equilibrio, tenemos ahí un túnel para que ellos sientan un poquito el pánico y afrenten esa prueba. Sí. Y después le damos su diplomita, lo hacemos subir en el escenario, digamos que hacemos que se sientan ellos realizados con sí mismos. Juan Carlos, yo creo que la apertura a la sociedad de la milicia es importantísimo. Totalmente. Que se conozcan, que no sea tan hermético el tema militar, ¿no? Totalmente. Mira, yo llevo 32 años de servicio y he pasado de la fase A
que veía que ir con uniforme por la calle no estaba muy bien visto, y ahora siento que me gusta estar aquí de uniforme y a la gente le gusta vernos con nuestro uniforme, ¿vale? Ha cambiado muchísimo, hemos pasado, además, mira, a mí me gusta mucho nombrar a la UME, a la Unidad de Emergencia, que tantos trabajos enormes y valiosos están haciendo ahora mismo con la sociedad española, que ahora mismo estamos muy bien mirados y yo creo que nos lo merecemos, siendo un poquito egoísta para mí. Digamos que formáis parte del cuerpo de élite. Ahora mismo totalmente. De hecho, Infantería Marina está desplegado en todos los territorios del mundo que hay. Estamos en Mali, estamos en Somalia, estamos en Afganistán, estamos en Irak, estamos en todas las zonas del mundo desplegados. Juan Carlos, muchas gracias. Nada, a ustedes. Y ahí te veremos en el circuito. Muy bien. Venga, gracias. Venga, encantado. Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buena, muy bien, muy contenta. Una cita con el deporte y con la vida sana, porque hacer deporte es tener vida sana. Exactamente, además, hoy en día, ahora y después de todo el jaleo de la pandemia, los confinamientos y demás, creo que por fin estamos empezando a integrar de una forma real el deporte o la actividad física en nuestro día a día. ¿Cuánta gente hemos visto en las azoteas o en las terrazas o en los patios de sus casas moviéndose durante el confinamiento? Porque hemos entendido que el movimiento es una parte fundamental para tener una salud tanto física como psicológica. Ajá. En sí, ¿cuál es el trabajo de una psicóloga deportiva? Mira, es la pregunta del millón. Es la pregunta que siempre nos hacen, que nos repiten muchísimo. Yo lo resumo de una forma muy rápida y muy sencilla, y es intentar que los deportistas y las deportistas alcancen sus mejores niveles. Al final tenemos que tener en cuenta que al deportista y a la deportista hay que entenderla como un ser humano, como una persona. Tiene los problemas habituales de una persona, de estrés, de temas familiares, de pareja, económicos, y además añadirle el factor integrado de la presión deportiva. Entonces nuestra función es intentar adaptar, como ya te digo, todos estos factores externos, todas estas variables que tienen cabida dentro del ser humano, para que en el momento de la competición, en el momento de los entrenamientos, seamos capaces de decir, mira, venga, mi vida está afuera y voy a intentar que aquí dentro no me afecte, y centrarme, potenciar todos estos puntos fuertes e intentar que los puntos débiles los usemos a favor. Digamos que eso es como un resumen a grosso modo. Ajá. Bien, bueno, ¿y qué tipo de problema puede tener un deportista cuando acude a un psicólogo? Mira, los más comunes, e incluso ahora, como ten en cuenta que en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, el hecho de haberlos retrasado ha generado una frustración. Yo creo que si hablamos de Juegos Olímpicos y de frustración y de estrés, se nos viene a la cabeza Simone Biles cuando ella dijo que llegó un momento que tenía que parar porque le estaba afectando, o sea, a nivel psicológico estaba destrozada. ¿Por qué? Porque el ciclo olímpico, que lo llamamos, son 4 años. Son 4 años donde tenemos un nivel de estrés, un nivel de activación por encima del habitual. El cuerpo humano no está preparado para aguantar unos niveles de estrés tan altos durante tanto tiempo. El año pasado de repente te dicen, oye, mira, que no va a haber Juegos Olímpicos en 2020, que se aplazan en principio para 2021. Le añadimos un año extra de presión, de preparación, de parar toda tu vida, porque unos deportistas y unas deportistas que van a las Olimpiadas tienen que hacer de su vida social, reducirla y enfocarse casi prácticamente todo el tiempo al deporte. Hablamos, ya te digo, las demandas principales es gestión del estrés, a nivel de equipo, por ejemplo, lograr integrar cada persona, que estábamos diciendo antes, que somos seres individuales, integrarlos dentro de un equipo, con unos fines comunes, con unos objetivos comunes, que no todo el mundo sabe trabajar en equipo. Trabajar juntos vale, pero trabajar en equipo no, es diferente. Además, cuando estamos realmente siempre en competición, ¿no? Y tenemos que ser siempre los mejores, la frustración camina de lado. Mira, la frustración es algo que de verdad
se lucha mucho y hay que aprender a gestionar esta frustración, porque además las frustraciones muchas veces son producto de nuestras altas expectativas, de unos objetivos que no hemos sabido establecerlos de la forma concreta. Yo hablo mucho, cuando trabajo con deportistas, hablo mucho de marcarnos objetivos a corto, medio y largo plazo. Ejemplo más rápido y más fácil, una escalera. Tú no puedes llegar al peldaño de arriba sin haber pisado primero el de abajo. Evidente. Entonces, el objetivo a corto plazo, el peldaño. A medio plazo, llegar a la mitad, y a largo plazo, subir hasta arriba. Esto es como que dicen, queremos ganar la liga. Esto en pretemporada, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para ganar la liga? Porque si no establecemos bien nuestros objetivos, llegamos a la frustración, llegamos a este sentimiento de indefensión de, bueno, ¿y ahora qué hago? He tenido un mal partido, ¿qué significa esto? He tenido un mal resultado, ¿qué significa esto? Los padres y educadores tenemos mucho que ver en esto, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando le marcamos ya a nuestro hijo que tiene que ser competitivo desde un principio, ¿no? Tenemos una mala concepción de lo que es el deporte de base. Tenemos que entender primordial que el 1, 2, 3% de los chavales que empiezan a jugar llegarán a unos altos niveles. Sin embargo, queremos que desde que son chiquititos y chiquititas nos vayan a sacar las castañas del juego, y sobre todo a nivel económico, que ganen mucho dinerito para que los papás y las mamás estemos tranquilos. Error. Cuando lo mejor es pasárselo bien, que es la base fundamental del deporte, Sí. ¿no? La También. pregunta cuando salimos es, ¿cómo te lo has pasado? ¿Has disfrutado? Deportistas sanroqueñas, un paso por delante. Una ponencia que vamos a tener luego. Mira, en esta ponencia yo voy a intentar que entendamos cuál es el origen del deporte femenino, ¿vale? Cuáles son los mitos que hay asociados en cuanto al deporte femenino, y que después entendamos estos mitos comparándolos con los beneficios reales y con la realidad del deporte. La vida misma. Y exactamente, cuáles son los beneficios, por ejemplo, de practicar actividad física durante el embarazo, en el tema de las mujeres a nivel hormonal, con la menopausia, en el ciclo menstrual, y cuáles son los beneficios de Planeta FEM, cuáles son los beneficios que he visto que es maravilloso para la sociedad, para estas niñas, para estas mujeres que quieren dedicar y orientar su vida con el deporte, qué es lo que pueden hacer. La verdad es que tengo muchas ganas de Nerea, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a disfrutar del Gracias. deporte y de la vida. Muchas gracias por estar con nosotros en estas jornadas en las que San Roque está muy presente en esta primera Feria del Deporte y Vida Sana. Hace poquito hemos presentado ese Planeta FEM, un proyecto de las delegaciones de Igualdad y Asuntos Sociales junto con Deportes de San Roque, ¿no? Y yo tengo el honor de presentarles ahora a nuestra ponente. La he conocido hoy, la verdad es que es una persona muy agradable, muy simpática, y bueno, ella es una profesional que sabe muy bien de lo que es el tema del deporte, la mujer en sí y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella es psicóloga de deportes y además también es experta en género. Ella es Nerea Jiménez, psicóloga deportiva. Les dejo ya con ella y con esta ponencia. Muchas gracias. Gracias. Nerea. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido, y muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Sé que es una hora complicadilla porque es la hora del café y el descanso del almuerzo, pero bueno, os agradezco aún más que hayáis estado aquí. Como vais a ver ahora, todo tiene un origen, y yo creo que el origen de mi intervención aquí tiene que ser un agradecimiento al Ayuntamiento de San Roque por haber contado conmigo, por querer continuar con nuestros proyectos en común, que tuvieron que parar como tantos otros por la situación de pandemia, y es un honor tremendísimo que me hayan incluido en este programa, que si habéis estado antes a las 2 cuando lo han presentado, y si no, ahora daré yo unas nociones de él. Es un programa maravilloso que lo que nos viene a decir es que si es importante que la mujer potencie y se empodere y trabaje y nutra todas las áreas de la vida, aún más el deporte, que ha llegado un momento en el que estamos intentando darle al deporte de verdad una labor importante en nuestras vidas para mejorar nuestra salud física, pero por supuestísimo mejorar nuestra salud psicológica, que estamos viendo también a raíz de la pandemia que tiene mucho más peso.
Bueno, pues podréis decir, esta no es de San Roque, este acento no es de San Roque, esta cara no es de allí, porque ha venido esta mujer aquí hoy. Pues mira, básicamente, pues como digo, todo tiene un origen. Yo una vez estuve en San Roque para presentar algo que tuvimos que parar también por el coronavirus, y pues mi perfil les gustó, le encajó, porque como ha dicho bien el compañero, pues soy psicóloga con el máster con trabajo en deporte y además con formación y con perspectiva de género. Entonces ya si unimos deporte y género, tiene cabida perfectamente aquí en esta feria y por supuesto en este programa, ¿vale? Como os decía, todo tiene un origen, y hablar de deporte femenino es indiscutiblemente, y contra lo que mucha gente puede pensar, es hablar de deporte masculino. ¿Por qué? Porque el deporte femenino nace a través del deporte masculino. Ahora ya uno de los costes que os voy a comentar después es que ha llegado un momento en el que todavía lo tenemos presente, que estamos intentando luchar contra este patrón y estos modelos de deporte que están totalmente masculinizados, ¿vale? Entonces el origen, yo os lo he dejado por aquí, que ahora cuando vemos los Juegos Olímpicos y ahora cuando hablamos de estas cosas nos creemos que es algo nuevo que hemos inventado nosotras, pero no. De hecho, como estáis viendo por allí, los Juegos Olímpicos, los primeros que se conocen, giran en torno al 776 a.C. y es un evento que organizaron en honor a Zeus. Pero además era un evento totalmente masculino, no podían entrar las mujeres e incluso si entraban estaban condenadas a la muerte. Solamente hubo una excepción, que era cuando descubrieron a una mujer camuflada, pero no la mataron porque su hijo era el campeón de esos juegos. Entonces era una falta de respeto para el campeón acabar con la vida de la madre, entonces le dieron, en ese caso la dejaron en libertad. Pero acudir a un espectáculo deportivo en esa época era igual a la muerte. ¿Qué pasó? Pues un grupo de mujeres que probablemente si yo hubiera nacido en esa época, seguro que una de esas hubiera sido yo, y tú también, ¿no? Pues un grupo de mujeres dijeron, ¿cómo que hay aquí unos juegos? ¿Cómo que hay aquí una cosa y solo es para hombres? Pues no, nosotras también queremos. Entonces, ¿qué hicieron? Se agruparon, y de hecho empezó con un grupo de 16 mujeres en concreto, e hicieron los Juegos Olímpicos en honor a Hera, que era la esposa de Zeus. Y de hecho os he dejado por aquí esta curiosidad, no sé si la conocíais, pero la antorcha olímpica descansa en el templo de Hera, y es desde ahí, desde donde parte la antorcha cada año olímpico hacia la ciudad, hacia el país que acoja en ese año el evento, para que veáis, como digo, que todo en la vida tiene un origen. A partir de aquí, pues es verdad que el deporte empezó a tomar más fuerza, empezó a tener mucha más presencia en nuestras vidas, hasta que llegó un momento en el que se empezó a hablar del tema y se empezó a hablar de las mujeres en el deporte, pero no se empezó a hablar de una forma agradable, al revés. Había muchos médicos, incluso muchos profesionales de la salud y muchos profesionales del deporte que decían, y además que lo intentaban argumentar con una base poco científica, de hecho, y poco sólida, diciendo, como algunos de los mitos que os traigo por aquí, que las mujeres no estamos hechas en ningún caso para practicar deporte, sino para procrear. Esto lo decía un doctor en el año 1922. También nos decían, mira, Pierre de Coubertin, el barón de Coubertin, que está aquí, que os pongo que es del siglo XX, es el creador de los Juegos Olímpicos modernos, ¿vale? Cuando él un día conoció los Juegos y quiso despertarlos otra vez y quiso que empezaran a tomar partida en la sociedad, lo primero que dijo era que las mujeres iban a continuar sin presencia en los Juegos Olímpicos porque no era elegante ni digno que una mujer hiciera deporte. De hecho, en la época que os comentaba anteriormente, como el deporte lo practicaban desnudos, era una ofensa para la familia de las mujeres que una mujer acudiera a un espectáculo donde había hombres con poca ropa. Fijaos qué controversia, que ahora, en pleno siglo XXI, cuando más público hay es cuando las mujeres vamos con poca ropa. Sin embargo, antes pues estaba totalmente prohibido que fuéramos porque era una ofensa, ya no era para nuestra familia, para nuestros maridos, para nuestros novios. Bien, pues otra de las cosas que decía aquí este lumbrera era que las mujeres estábamos para coronar a los campeones y no para practicar el deporte. De hecho, hace muy poquito, no voy a mencionar determinados nombres porque no quiero malos rollos, pero otro personaje de nuestro siglo XX decía que la única actividad física para la que estábamos preparadas y que deberíamos practicar las mujeres eran las labores domésticas. Perdonadme las amas de casa, pero yo no he visto a ninguna mujer con el cuerpo de una persona que trabaja la halterofilia o que hace halterofilia con unos músculos así por coger un plumero o por coger una escoba.
es una tontería muy grande. Es una actividad, pero no es una práctica deportiva. Y mucho menos hemos nacido ni para procrear, aunque a nivel biológico nuestro cuerpo pueda abarcar la vida, pero mucho menos tenemos que enfocar nuestra actividad física exclusivamente a las labores domésticas, por supuesto. Bien, pues, ¿qué consecuencias tiene, qué consecuencias trae, incluso hoy en día, que sigamos reproduciendo este tipo de mitos, este tipo de informaciones y de qué forma cala en nuestra salud psicológica, de qué forma cala en nuestro día a día, en el día a día de las mujeres, de las niñas y de las nuevas generaciones y de las actuales y las pasadas? Mira, a mí lo que me suelen decir habitualmente cuando hablo de mujeres y deporte y demás, bueno, es que los hombres tienen más fuerza. Leche, cambia ya el argumento, que sí, que ahora vamos a ver que sí, que es cierto, que a nivel fisiológico el hombre es más fuerte, pero igualmente os voy a hacer la pregunta que yo le hago cuando estoy en los colegios. Si miramos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? ¿Vemos personas iguales o diferentes? Mira, la pregunta que le hago, ¿somos iguales? Y me dicen, sí, señor. Y le digo, ¿somos diferentes? Y ella se queda así, dice, sí. Y le digo, somos iguales y somos diferentes. ¿Iguales en qué? En cuanto a derechos, en cuanto a oportunidades, deberíamos ser iguales, en cuanto a deberes. Pero somos personas totalmente diferentes. ¿Dónde está el error? En buscar de esas diferencias convertirlas en desigualdades. Aquí no luchamos contra las diferencias de género, aquí luchamos contra las desigualdades de género, que es otorgarle ciertos privilegios a quienes comparten unas características concretas. Y ahí es donde tenemos que incidir. Por tanto, que el hombre sea más fuerte, vale, te compro el argumento, sí que es cierto, pero ahora vamos a ver que a nivel de fisiología, que a nivel de fisionomía, que a nivel biológico hay muchas diferencias y las mujeres tienen tienen unas características concretas distintas a la fuerza que también las hace que sean buenas en otros muchos deportes, ¿vale? Pues algunos de los mitos que os he puesto por aquí es como que las mujeres cuando practican deporte se vuelven más masculinas, que les cambia el cuerpo, claro que rompen los patrones de la belleza femenina, que las mujeres no están tan interesadas y que cuando practican deporte pues no lo hacen con tanta calidad como lo hacen los hombres, o que cuando una mujer se quiere quedar embarazada o cuando está embarazada es totalmente contradictorio, según estos mitos que ya veremos ahora que no es verdad, que es totalmente contradictorio que practique actividad física o deportiva. Ahora os voy a poner un estudio que demuestra y que nos ha otorgado mucha luz, nos ha arrojado mucha luz y mucha esperanza para todas aquellas mujeres deportistas y todas aquellas mujeres que quieren ser mamás, que sepan que no tienen por qué frenar automáticamente su práctica deportiva durante la gestación, ¿vale? Pues bien, como os digo aquí, ¿qué tenemos? ¿Diferencias fisiológicas o es una brecha social que sigue existiendo? Y aquí es donde vamos a empezar. Cuando nos dicen, arriba os pongo algunos de los mitos, algunas de las frases que más conocemos, es que las mujeres son más débiles emocionalmente. El otro día vi un meme de una psicóloga que a mí me gusta mucho, que es la psicóloga Japuta, que me hace mucha gracia, con perdón, pero decía, le dice a alguien, no quiero llorar, y le dice la otra, no te preocupes, ya te saldrá en forma de ansiedad o de diarrea. ¿Por qué? Porque hay veces que guardamos en este cajón todas estas frustraciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y yo siempre digo que este es un cajoncito, el cuerpo es como un cubo de basura, si lo vemos así, donde cuando pasa mucho tiempo y no la sacamos, eso empieza a oler y llega un momento en que se rebosa, igual que los vasos. Esto no es que una gota ha colmado el vaso, sí, esa gota ha colmado, pero estaba lleno de muchas otras gotas. Entonces, siguiendo los roles y los estereotipos de género, a las mujeres se nos facilita y además se nos refuerza cuando manifestamos nuestras emociones y cuando las exteriorizamos. Es totalmente común ver a una mujer llorar. Sin embargo, esto es muy raro. Y además en determinados contextos cuando un hombre llora y además es como, uy, pero ¿por qué está llorando? O cuando a los niños pequeñitos lo primero que les decimos, oye, venga, que los niños no lloran. Al final lo que le estamos transmitiendo es algo que está ya muy manío, pero lo que le estamos transmitiendo es que la forma que tiene ese niño de mostrar ese dolor y esa emoción negativa es mediante la ira, mediante la rabia o mediante el enfado. Y esta es la base de muchas situaciones de violencia que encontramos en las personas adultas. Porque si a mí me duele algo y me han dicho que yo no lloro porque si lloro no soy un hombre, pues entonces los hombres ¿qué hacen? ¿Pelear? ¿Agredir? No. Pero sin embargo, como digo, estamos manteniendo unos roles, unos estereotipos que nos han traído hasta la situación en la que estamos, pleno siglo XXI, donde todavía tenemos que explicar que las mujeres somos perfectamente válidas para meternos donde nos queramos meter, ¿vale? Entonces, otra de las partes que también creo que es muy importante
que tengamos en cuenta cuando hablamos de a nivel emocional y de la mujer en el deporte, es que entendamos que las mujeres somos cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras nos movemos en base a nuestro ciclo hormonal, a nuestro ciclo menstrual, y que no es lo mismo cuando estamos en plena fase de ovulación que cuando estamos en la fase de sangrado, que cuando estamos en la etapa fértil o cuando estamos en alguna otra etapa. ¿Por qué? Porque estar en una etapa u otra significa que hay más o menor presencia de determinadas hormonas. Por tanto, nuestro cuerpo, nuestro estado emocional, incluso nuestro rendimiento a nivel deportivo depende del momento del ciclo menstrual en el que nos encontramos. Yo siempre que trabajo con mujeres en el deporte se lo digo, ¿tú conoces tu ciclo menstrual? ¿Tú sabes cuándo estás en etapa fértil? ¿Tú sabes qué consecuencia tiene que ahora mismo, por ejemplo, estés ovulando? ¿Por qué? Pues porque lo más lógico del mundo es que haya momentos de nuestro ciclo donde no nos apetezca o no nos sintamos con fuerza para hacer un deporte con un impacto muy alto. A lo mejor preferimos caminar, a lo mejor preferimos un paseo en bicicleta y no estamos preparadas para hacer una clase de kickboxing o una clase de otras características. Pues esto, por ejemplo, aunque los hombres también tienen influencia hormonal, no la tienen en las mismas condiciones ni en los mismos niveles que las mujeres. Y otros detalles importantes que debemos tener en cuenta con el tema de las mujeres, del deporte y de las hormonas, es también la etapa de la menopausia. La menopausia es un momento donde las hormonas están absolutamente revolucionadas y nos están provocando una serie de alteraciones y una serie de modificaciones en nuestro cuerpo que evidentemente también, no sé ni para dónde estoy hablando, y evidentemente también tienen relación con el rendimiento deportivo, ¿vale? Lo que os decía, cuando nos dicen, no es que los hombres son más fuertes, esto que os pongo aquí, además, todo lo que os voy a decir no está nada inventado, todo lo podéis comprobar, y os dejo algunos de los estudios, algunos de los datos que nos arrojan los estudios que han hecho comparando el cuerpo de los hombres con las mujeres. Un hombre es de por sí, tiene más peso y más altura que una mujer. Un hombre de un tamaño similar a una mujer tiene 2 veces más de masa muscular y la mitad de la grasa. Todo esto tiene unas consecuencias y todo esto tiene una proyección en la práctica deportiva. Y además, como os digo, un 30% de los hombres son un 30% más fuertes que las mujeres. ¿Esto qué significa? ¿Que las mujeres no pueden hacer deporte de fuerza? No, absolutamente falso. Lo que pasa que sí que es verdad que en cierto modo en este momento ellos parten como de una base que están un poco por encima nuestra. Sin embargo, como os estoy comentando aquí, nosotras somos mucho más flexibles, tenemos más estabilidad, más equilibrio, más coordinación. ¿Por qué? Porque nuestro centro de gravedad es un 6% más bajo en las mujeres. Entonces, esto nos hace que seamos más propensas a tener ciertas habilidades para algunos deportes. ¿Que los hombres no pueden hacer gimnasia rítmica? No, falso, solo que vuelvo a lo de antes. Nosotras partimos de unas bases totalmente distintas. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque debemos entender el deporte, debemos entender a los hombres, a las mujeres, a las personas como seres independientes y de verdad tenemos que darnos a cada persona y en cada momento lo que nuestro cuerpo nos pide y bajo las demandas que nos pide. No podemos tratar igual a un niño de 5 años que a un hombre de 50. ¿Por qué? Porque el niño de 5 años tiene unas demandas, tiene unas necesidades, el hombre de 50 se supone que tiene otras diferentes. Pues con esto es lo mismo, ¿vale? Bien, aquí os he dejado la testosterona. La testosterona es conocida como la hormona masculina. Las mujeres también tenemos testosterona, pero está más presente en los hombres. Pues esto es lo que les hace a ellos que sean, esta es la explicación, más fuertes, pero sean menos flexibles. O nosotras, por ejemplo, tenemos un 10% más de movilidad articular. Esto no es una lucha entre hombres, mujeres, entre buenos y malos, no. Esto os lo traigo, igual que lo que os pongo aquí ahora, os lo traigo para que entendamos que el argumento ya tan manío, tan anticuado de no es que los hombres son más fuertes, vale, son más fuertes, pero y todo lo que también hay detrás, que no tiene sentido que utilicemos esto, ¿vale? Mirad, esto es muy interesante también, esto que os pongo por aquí, porque todo, como os digo, tiene su explicación. Por ejemplo, las mujeres tenemos un 15% menos de hemoglobina, esto significa que tenemos menos glóbulos rojos, con lo cual menos capacidad para transportar oxígeno. Eso nos puede influir en que en una media maratón, partiendo de la base de un mismo entrenamiento entre hombres y mujeres, podemos tener resultados diferentes, obviamente, porque vuelvo a lo mismo, porque somos distintas. Las mujeres, por ejemplo, tenemos entre un 5 y un 10% más de peso graso que los hombres, ¿vale?
Y eso sin contar con etapas, como digo, de la menopausia, donde se produce una acumulación de grasa mucho mayor y es mucho más complicado eliminar esta grasa de nuestro cuerpo. Ya no sé, las personas que estáis aquí, que habéis notado estos cambios en la menopausia, además, estáis viendo que se está acumulando grasa en sitios donde antes no había y que aun haciendo lo mismo os está costando muchísimo más trabajo desprenderos de esto, ¿vale? Por ejemplo, el corazón de las mujeres es más pequeño, por norma general. Por tanto, esto también tiene relación con el rendimiento cardiovascular, ¿vale? Bien, como os decía, las mujeres embarazadas nos dicen que no podemos hacer deporte, que no pueden hacer deporte. Esto es un error tremendísimo. Y es un error, ¿por qué? Porque ya estamos marcando aquí una nueva brecha. El embarazo, antes estaba aquí un señor ahí fuera y se ha parado y me ha preguntado que yo de qué iba a hablar hoy. Y le digo, mira, pues voy a hablar del deporte, de las mujeres. Y me dice, digo, y de la importancia de que las mujeres entendamos que tenemos que practicar deporte. Y me dice, bueno, sí, los hombres, porque yo también lo hago. Digo, sí, digo, pero en las mujeres se produce una serie de acontecimientos biológicos que no en los hombres. Dice, hombre, claro, es que el embarazo es de ustedes, nosotros no estamos preparados para esto porque ustedes estáis creadas para parir. Y dice, ¿por qué eso duele mucho para un hombre? Digo, claro, y el marrón no lo cargáis a nosotras, ¿no? No debe fastidiar. Dice, y si no lo podéis echar una rajita y para afuera. Digo, ¿veis de qué forma hemos normalizado? Fíjate, banalizamos mucho el dolor, porque como la cesárea como si fuera una rajita. La cesárea es un proceso muy difícil, como para que digan es una rajita y ya está, ¿vale? Y un embarazo es algo muy complejo, como para que también digan, bueno, están 9 meses aquí dentro y ya está. Por tanto, yo tengo muchas experiencias, yo he trabajado en fútbol profesional y tengo experiencias de mujeres que se han tenido que retirar porque querían ser madres. Y aquí en España no tenemos una estructura, no tenemos un apoyo legislativo, hay una... Aunque no sé si habéis visto, porque hace 2 o 3 días salió en la tele que las futbolistas de primera división se estaban manifestando y estaban en huelga porque quieren un convenio real, de verdad. Y hay mucha gente que me dice, pero vamos a ver, Nerea, ¿cómo va a cobrar una mujer futbolista, por ejemplo, 1 millón de euros? Digo, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo permite que un hombre lo cobre? ¿Cómo permitimos? Esto es una pregunta, además, yo siempre he sido muy futbolera. Y a medida que he ido creciendo, cuando ya me empezaba a dedicar al tema del deporte, realmente me he hecho esta pregunta. Somos muchísimos profesionales y muchísimas profesionales que nos dedicamos al tema del deporte y yo ni por asomo nunca sé que voy a cobrar lo que cobra un futbolista. Y al final, evidentemente, para que un futbolista triunfe, tiene que haber unas habilidades intrínsecas, pero también tiene que haber un equipo de profesionales alrededor que le ayude a equilibrar y que le ayude a potenciar. Sin embargo, vemos raro esto, ¿no? Pero ¿cómo va a cobrar una mujer no sé cuánto dinero? No, ¿cómo permitimos que lo cobre un equipo de fútbol, que cobre lo que no va a cobrar una familia en toda su vida? ¿Vale? Entonces, ya os digo, yo conozco algunos casos de mujeres que estaban triunfando en el deporte y se han tenido que retirar porque no hay una conciliación laboral, porque no saben qué hacer, porque le decían incluso a sus médicas, médicos sobre todo en este caso hombres o ginecólogos, que no era compatible la práctica deportiva con el embarazo, cuando ya por fin, de verdad os lo digo, que hay estudios, que esto no es algo inventado, ya hay estudios que demuestran y que nos confirman que sí, que ya no es solo que no sea malo, sino que es totalmente recomendable que practiquemos deporte durante el embarazo. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando nunca jamás hemos practicado deporte, de repente nos quedamos embarazadas y por el miedo a coger peso, por el miedo a engordar o por el miedo a luego no voy a volver a mi estado habitual o anterior al embarazo, ahí me pongo y me cargo y me pongo a hacer un montón de actividad física, con lo que ¿qué puede producir esto? Pues que aparezcan lesiones totalmente normalizadas en la práctica deportiva, un tirón, una lesión, pero con la problemática añadida de que durante el embarazo no podemos consumir determinados fármacos, por tanto el tratamiento es mucho más diferente. No es lo mismo te imaginas que hacéis una rotura del menisco, ligamento cruzado anterior de no sé cuánto, no sé qué. Evidentemente esto tiene unas consecuencias, una operación, un tratamiento farmacológico. En un embarazo no te puedes permitir este tipo de tratamiento farmacológico. O por ejemplo lo que os digo, pues mientras estamos amamantando o cuando estamos, pero esto pasa en España, hay algunos países donde ya sí tienen una conciliación laboral y donde hay mujeres que pueden llevar a sus bebés a sus entrenamientos, a sus partidos, y si les sube la leche, que las que hayáis sido mamás sabéis que eso tiene que ser un dolor
Yo no lo sé porque no soy madre, pero sí reconozco que ahí es donde está la empatía, en reconocer el dolor y el sufrimiento de las demás personas. Yo reconozco que eso tiene que doler muchísimo. Pues imaginas que te den un balonazo, un golpe, un puñetazo en un pecho lleno de leche. Sin embargo, como dicen, no os lo he dicho antes, pero cuando me estoy acordando ahora, cuando hablo de esto, hablo de la expresión de las emociones, lo primero que se me viene a la cabeza es este verano, que seguramente lo habéis visto, a Simone Bale, la atleta la gimnasta que dijo que se retiró de una de las competiciones porque no estaba bien psicológicamente, no estaba bien. Y hubo otro Lumbreras que dijo, es que las mujeres lo queréis todo porque es que sin presión no hay deporte profesional. Y fijaos, ¿quién lo dijo? Que lo dijo uno que cuando pierde los partidos parte las palas de pádel en mitad de la pista. Para que veáis esta doble moralidad que digo, no, es que sin presión no hay deporte profesional, no, es que donde no hay deporte profesional es cuando muestras tus frustraciones de esta forma, porque eres un espejo en el que se está mirando mucha gente, muchísima. Entonces yo prefiero, como mujer, como profesional, como aficionada al deporte, que haya un atleta que nos diga, oye, mira, yo aquí no puedo, o un atleta, una deportista en general, que diga, yo no puedo aquí porque no estoy bien psicológicamente, porque mi ciclo olímpico ha sido de 5 años y llevo 5 años con unos niveles de nervios y de estrés brutales y no puedo más, a que coja y haga una voltereta, se caiga y se parta la columna y no pueda volver a practicar deporte nunca más. Entonces tenemos que ser conscientes a veces del contexto en el que nos estamos moviendo. No es que las mujeres no seamos capaces de sobrellevar esta presión, sino que quizás somos más conscientes de dónde están nuestros límites, que eso es una parte importante que tenemos que entender también. Como os decía, con el tema del embarazo, os dejo un estudio de Ferri que hizo en el año 2011, donde nos dice que, entre otros beneficios, obtenemos esto cuando hablamos de deporte de mujer y de embarazo. Practicar actividad física deportiva regular durante el embarazo, o tanto antes del embarazo, si hemos mantenido una vida sana y activa, evita el aumento excesivo de peso, nos hace que favorezcamos la postura, corrijamos la postura, mejoremos nuestra condición cardiovascular y muscular, que recuperemos nuestro aspecto físico, que haya una mejor recuperación tras el parto, que aumentemos nuestros niveles de energía, que reduzca la probabilidad de que nos hagan una cesárea, ¿vale? Que el parto sea más llevadero, porque sea más rápido y más llevadero, que incluso la recuperación postparto disminuye el estreñimiento, disminuye la probabilidad de sufrir diabetes gestacional, disminuye la probabilidad de sufrir colesterol durante el embarazo, que nuestra tensión arterial esté regular. O sea, los beneficios del deporte son tantos y tan amplios que debemos ser conscientes nosotras, porque al final el resto no nos lo dice. Incluso hay profesionales que están todavía anclados en estudios anticuados, que vas al médico cuando te quedas embarazada y es como, no, ahora tranquilita. ¿Cómo tranquilita? Si a lo mejor yo soy deportista y estoy acostumbrada a hacer deporte, ¿cómo me pides tú a mí que yo esté 9 meses ahora sentada en mi casa con todo lo que eso conlleva a nivel físico y a nivel psicológico también? Bien, como decía, ¿qué consecuencias tiene todo esto? ¿Qué consecuencias tiene que cuando reproducimos una y otra vez todos estos mitos? Mirad, consecuencias os dejo aquí varias. Para mí, importantísimas todas las que están aquí. A nivel de autoestima, la autoestima es la valoración que hacemos nosotras y nosotros mismos de nosotras y nosotros. ¿Qué pasa con nuestra autoestima? Cuando llegamos a la edad adolescente, que si tenéis adolescentes cerca, os acompaño en el sentimiento, porque la adolescencia es una de las etapas más complicadas de toda nuestra vida, por la cantidad de cambios que se producen a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel hormonal. Es brutal. Ya lo estaréis comprobando, y si no, recordad vuestra etapa adolescente, aunque ahora es mucho peor, porque tenemos muchos estímulos que antes no había. Pues entre los 10, los 8 y los 12 años se produce un desajuste en la autoestima muy pronunciado. ¿Qué significa esto? Que cuando a una niña le viene la regla por primera vez, su cuerpo va a empezar a cambiar, porque nuestro cuerpo, tenía razón el hombre cuando me decía, las mujeres venís preparadas para esto. A nivel biológico, las hembras solemos estar todavía preparadas o venimos ya preparadas. ¿Por qué se nos ensancha la cadera? Porque aumenta la cavidad del espacio donde va a criarse esta nueva vida. Entonces, cuando una niña
que tiene que competir en braguita, le viene la regla de repente, se le ensancha la cadera, se le empieza a acumular grasa en sitios donde no había y tiene que seguir compitiendo en braga, mientras ve cómo están los de turno o las de turno diciendo ¿qué culito se te ha puesto? ¡Ay, qué tetitas tienes! Hay que ver que no sé cuánto, que no sé qué. Este tipo de comentarios que hacemos, que a veces nos creemos que no tiene ninguna consecuencia, las tiene. Yo tengo varias deportistas con las que estoy trabajando y estamos trabajando concretamente esto. La exposición a la gente cuando han sufrido cambios en su cuerpo. Porque tienen que seguir compitiendo con el mismo vestuario, con una braga, con un culot, y les da vergüenza que la gente las mire y la gente las vea. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto que había niñas que no querían hacer educación física cuando estaban malas con la regla, porque les daba miedo que se mancharan. Fijaos, el tabú que es tener la regla todavía hoy, que cuando nos pasamos las compresas o los tampones así como si estuviéramos pasándole unos gramos de coca o un porro o un esto, es que es un tampón, es que es una compresa, es que esto viene con las mujeres. Pero nos da tanta vergüenza porque como se trabaja como tema tabú, pues es como que no se entere nadie que tengo la regla, que no se entere nadie, que me da mucha vergüenza. Es que esto es algo tan habitual, al revés. Si no te viene, aquí hay un problema de dentro que tenemos que ir y mirarlo, ¿vale? Con lo que os digo, la autoestima disminuye muchísimo en mujeres adolescentes y más en el deporte, ¿vale? La percepción de nuestro futuro de las mujeres deportistas es muy diferente a la de los hombres, porque si miráis arriba o si tenéis hijas chiquititas, si las apuntáis a algún deporte, pocos padres o pocas madres ven en sus hijas como esa deportista exitosa que las va a sacar de la pobreza, porque muchas veces cometemos el error de creer que porque a nuestro niño o a nuestra niña se le dé bien un deporte, van a ser deportistas de élite, multimillonarios, que nos van a comprar una mansión y nos van a sacar de donde estamos. Entonces todo esto lo estamos proyectando sobre ellos y sobre ellas. Y esta percepción de éxito deportivo no lo tienen muchas veces los papás o las mamás de las niñas, lo tienen más de los niños. ¿Por qué? Pues porque no hay referentes. Hay determinados deportes donde tú miras arriba y dices, ¿dónde están las mujeres? No están. No hay referentes para esas niñas. Sin embargo, tú le pegas una patada a una piedra y te salen 18 tenistas, 25.000 futbolistas, 50 millones de jugadores de tal, incluso en deportes donde se supone que hay más presencia de mujeres. Ahora os voy a mostrar una estadística donde veis la cantidad de fichas federativas, la cantidad de personas que están ganándose la vida con esto, que incluso hay más hombres, por ejemplo, en patinaje, ahora lo vais a ver, hay algunos deportes que están más, que se supone que son más de mujeres, pero aún así sigue habiendo más hombres que viven de esto que las mujeres. Bien, cuando se utiliza el lenguaje, yo hago mucho hincapié siempre en el lenguaje. ¿Por qué? Primero porque lo que no se dice no existe, y si siempre se habla en masculino hay una parte de la que nos estamos olvidando. Y fijaos, a mí me dicen, el otro día me dijo una persona, oye mira Nerea, es que el masculino es el genérico. Digo, sí, pero siempre has dicho enfermera, limpiadora, asistenta. ¿Dónde está aquí el masculino genérico? Donde nos conviene. En profesiones donde están totalmente sexualizadas utilizamos el femenino, sin embargo para el resto utilizamos el masculino. Voy a llamar a una mujer para que me limpie la casa. ¿Los hombres no limpian? La enfermera no sé cuánto, el médico no sé cuánto. O sea que el médico incluye a las médicas, pero la enfermera también incluye a los enfermeros. Permitidme que lo dude porque ya os digo que el lenguaje es masculino genérico siempre que nos conviene. Sin embargo, en el deporte utilizamos el lenguaje de una forma humillante. Eres una nenaza, corres como una niña, no tienes fuerza, eres una maricona, con perdón, eres un no sé cuánto, eres un no sé qué. Ya aquí estamos utilizando términos que van enfocados a la mujer y que lo hacen para hacerle mucho más daño a los hombres. No es lo mismo que tú le digas a un niño que corre muy lento a que le digas, corres como una niña, porque eso les hace mucho más daño, como si ser una niña fuera algo malo. Que las mujeres no somos una parte, que las mujeres somos más de la mitad de la población. No nos entendéis como grupo, sino como parte fundamental del mundo. Bien, seguimos potenciando, como os decía, los roles y los estereotipos de género. Y esto es muy importante porque cuando una mujer es como que llega ya a unos niveles de la vida donde tiene una pareja estable, donde incluso quiere casarse o quiere tener hijos, se ve raro que quiera continuar con su práctica deportiva. Yo conozco a muy pocas mujeres que han sido mamás y que se han ido los viernes por la noche a echar una pachanguita a lo mejor como lo hacían antes. ¿Por qué? Pues porque está mucho más normalizado, que es como, bueno, tú vete y me dejas tranquila un ratito, que yo ya me quedo en la casa. Y está mucho más normalizado que las mujeres adaptemos nuestra vida a quedarnos dentro, a que los hombres se adapten.
Esto es algo que lo voy, por desgracia, a mí no me gusta generalizar, pero mientras más gente estoy conociendo, más tengo que darme la razón a mí misma cuando veo que hay muchos que están cortados por las mismas tijeras, igual que habrá muchos que estamos cortados con las mismas tijeras. Pero que es verdad que parece que cuesta mucho más adaptarnos a los nuevos roles, a la paternidad, a otro tipo de roles, ¿no? Y es como que la mujer ya tiene que nacer sabiendo hacerlo todo. Como cuando decía antes, lo de hablar de deporte femenino indiscutiblemente es hablar de deporte masculino, me refiero a que estamos utilizando un modelo de deporte muy masculinizado. Y fijaos también la controversia de creemos que la mujer cuando practica deporte se vuelve más masculina y como eso no le gusta a los hombres, las mujeres que practicamos deporte o que estamos enfocadas y que estamos trabajando con deporte, tenemos que como camuflar nuestra feminidad, por decirlo de algún modo. Yo tengo aquí hoy una compañera que es psicóloga del deporte como yo y probablemente me dé la razón en esto. Y a mí lo primero que me dijeron cuando empecé a trabajar en un sitio fue, tú no vendrás en vaqueros, ¿no? Tú no vendrás siempre en vaqueros, no se te ocurra venir en tacones, no te vayas a maquillar, o no sé, porque no quieren, es como que entienden que yo al vestir de una forma con vaqueros o con una ropa totalmente inocente, mi ropa, puedo provocar cierta excitación en los hombres con los que estoy trabajando. Entonces intentaban neutralizarme como para convertirme en una persona totalmente asexual que no provocara ninguna respuesta en los hombres. De hecho, si tú ves a una mujer deportista con sus uñas, con su maquillaje, tenemos dudas de si es buena o no es buena. Cuando vemos a Lidia Valentín, de halterofilia, que compite maquillada y con uñas, de hecho mucha gente que en los titulares, la Hércules, que compite con maquillaje, como si el maquillaje fuera una barrera que le impidiera a ella coger las pesas. ¿Entendéis? Entonces, ha llegado un momento en el que, por desgracia, hay muchas niñas que dicen, ¿yo por qué tengo que dejar de hacer esto, de llevar esto? Porque me gusta el deporte, yo quiero ser como de la forma que soy, quiero seguir vistiéndome como quiero vestirme y que eso no tenga ninguna repercusión sobre mis relaciones sociales. Aquí os he puesto, bueno, esta es el TCA, significa trastorno de la conducta alimentaria, y como estamos repitiendo y llevando a cabo tenemos todavía estos ideales de belleza, estos patrones, estos estereotipos, llega un momento en que a las niñas las sometemos a mucha más presión y esto provoca que aumente la tasa de anorexia, la bulimia, trastornos, niñas que no quiere comer. Con esto que os digo, incluso mirad, una vez yo trabajaba en un sitio de bastante a nivel nacional y me encuentro una vez con que vienen las deportistas hartas y agobiadas porque sus entrenadoras las obligaba a comer en ayunas un ajo, en ayunas, recién levantado un ajo. Madre mía, quien se acercara por ahí. Bueno, pues lo que le decía era que eso les iba a ayudar a bajar de peso, porque a lo mejor la había empezado el día de antes y estaban en etapa de ovulación o demás y tenían unos gramos de más y eso era inconcebible, para ellas no podía empezar más, o se montaban en el barco, era un deporte de agua, pero no te estás viendo que vas a hundir el barco, pero que te tienes que poner a dieta. Un tipo de frases que lo que nos hace es, como os digo, que potenciemos los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Por los ideales de belleza y demás. Como decía, la conciliación familiar es bastante difícil porque no tenemos apoyo social. ¿Conocéis alguna mujer a la que hayan mirado bien si les dice a su familia, oye, quédate con mi hijo, con mi hija, que voy a ir a jugar un partido con mis amigas, o que voy a ir a tomarme un café con mis amigas? Eso no lo ven tan mal, ¿no? Porque hay una parte muy importante que tenemos que entender, que es la de los autocuidados. ¿Qué son los autocuidados? Los autocuidados son todas aquellas cosas que hacemos, tanto hombres como mujeres, para sentirnos bien con nosotras mismas. A lo mejor un autocuidado es que tú el viernes a las 4 de la tarde quedes con tu amigo o tu amiga a tomarte un café, media hora. Pero a ti eso te viene bien. ¿Por qué? Pues porque como que dices, vale, ya he terminado mi semana, empieza el fin de semana, aquí empiezo. Pues a lo mejor tu autocuidado es darte un paseo por la playa, o tu autocuidado es darte una ducha y lavarte el pelo tranquila. Eso puede ser un autocuidado. Pero si tú le dices a alguien, oye, quédate con mi niño o con mi niña, que me voy a lavar pelo en condiciones, es como, lávatelo con tu hija, porque yo a tu edad, cuando yo tenía... No podemos comparar, tenemos que contextualizar, ¿vale? Y ahora tenemos unas demandas que no había antes. Y ahora estamos potenciando la mujer multitarea. Y es un error. Una frase que nos han repetido muchísimo de las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. No, perdona. Esto es una excusa que han cogido los hombres en muchos casos porque dicen, tú lo tienes que hacer todo. Yo no tengo por qué hacerlo todo.
Y está bien que no quiera hacerlo todo, porque es que yo no estoy preparada o no tengo que estar preparada para hacer 80.000 cosas a la vez, ¿vale? Entonces, no os sintáis halagadas cuando os dicen las mujeres tenéis que hacer varias cosas a la vez, o es que las mujeres lo sabéis. No es un halago, es una presión social que nos echan encima y una responsabilidad para que le saquemos las castañas del fuego a quien no lo quiera hacer. No nos olvidemos nunca. Y con el tema de los derechos laborales, que ya mismo vamos terminando, los derechos laborales, no hay todavía en España una regulación legislativa que ampare a la mujer deportista. No la hay. Yo digo que hay una igualdad formal, pero no hay una igualdad real. La formal es la de que están los papeles, la que firma alguna vez, pero la real es la que pasa cuando yo me voy a un club deportivo donde hay una cláusula en mi contrato que me dice que si me quedo embarazada estoy en la calle, porque lo relacionan con el dopaje incluso o con actitudes antirreglamentarias. Hay muchas mujeres que han perdido sus patrocinios cuando se han quedado embarazadas o cuando han sido madres. En Sevilla tenemos alguna deportista de Juegos Olímpicos donde se ha tenido que buscar las habichuelas porque al ser mamá le dijeron, ahí te quedas. Incluso Nike, la marca de ropa Nike, ahora se está lavando la cara, pero ha roto contrato de patrocinio con mujeres cuando se han quedado embarazadas. Esto no es algo que le pase a ellos cuando son padres, ¿vale? Bien, esto es lo que os decía. Esto es una estadística que he traído del Consejo Superior de Deportes, que cada X años hacen unos estudios, ¿vale? Estas son las licencias federadas según sexo en el año 2018. Si os fijáis, hay algunos deportes donde la presencia de mujeres, las mujeres es el verdecito y los hombres el amarillo. Cuando hablamos de voleibol, hay más licencias en mujeres, en patinaje hay más licencias en mujeres, en gimnasia hay más licencias en mujeres y para de contar. ¿Qué le pasa a estos deportes? Hay mucha más presencia de mujeres que de hombres, son deportes que están mucho más feminizados. En fútbol, el fútbol se lleva a la palma, casi 100.000 licencias para hombres y tan solo unas 65.000 para mujeres. En cuanto al boxeo, en cuanto a baloncesto, la halterofilia, como os decía, son profesiones que siguen fomentando y manteniendo los roles y los estereotipos de género. Y esto es un peligro, porque si yo me he encontrado casos de niñas que me han venido en algún cole cuando he trabajado llorando al escucharme, diciéndome, es que mi mamá y mi papá me han prohibido que juegue a fútbol sala. Ellos me han dicho que si quiero hacer algún deporte tiene que ser patinaje, gimnasia rítmica o ya está. Esto fue, el año pasado. Entonces a mí se me caen los palos del sombrero, como se suele decir, porque digo, leche, ¿estás hartura? Que sigamos diciéndole a las niñas o esto o nada. Los niños y las niñas no los tenemos que llevar a donde se les dé mejor, los tenemos que llevar donde quieran ir. No nos olvidemos de que son niños y que son niñas y que están descubriendo y que están aprendiendo. No los llevemos a donde a nosotros nos gustaría haber ido. Eso es un error, porque estamos depositando sobre ellos y sobre ellas una responsabilidad que no les corresponde, ¿vale? Bien, aquí es otra de las estadísticas donde muestro el porcentaje de mujeres que practican actividad física o deportiva de manera regular desde el año 1968 hasta el 2015, donde ya vemos que cada vez hay más mujeres que practican actividad física, pero desde siempre hemos tenido a los hombres por encima, ¿vale? Bien, beneficios. ¿Qué beneficios nos aporta el deporte? Nos aporta muchísimos beneficios. Nos ayuda a mejorar los síntomas de la menopausia, disminuye el riesgo de padecer ciertas enfermedades, porque las mujeres somos más propensas a tener determinadas enfermedades, como por ejemplo la osteoporosis o alguna de otras determinados cánceres, ¿vale? Mejora nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nos ayuda a relacionarnos mejor. A mí una cosa que me da mucho coraje es cuando me dicen que las mujeres entre nosotras somos muy malas y que en deportes de equipo femeninos somos muy crueles. Y yo siempre digo lo mismo, a nosotras nos han enseñado a competir entre nosotras, no nos han enseñado a reforzarnos, no nos han enseñado a reconocer cuando una mujer hace algo bien, porque la vemos como un peligro. Entonces nos han enseñado a competir y no a cooperar, que ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Tenemos que entender que tenemos que ir todas sumadas a una. Y cuando hablamos que ya me han hecho la señalita de que me queda muy poquito, cuando hablamos del planeta FEM, que es lo que ha traído a San Roque hasta aquí hoy, cuando presentamos este programa, a mí cuando me lo presentaron me pareció una oportunidad maravillosa por varios motivos. Yo os he puesto algunos aquí de los motivos que yo considero que son estupendos para dentro del programa. Lo primero es que están haciendo un programa con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que no lo están haciendo desde los ojos
de lo que creen o desde los hombres, no, sino vamos a valorar realmente qué es lo que necesitan, a través de qué, a través de los estudios de caso, a través del análisis. ¿Qué necesidades tenemos en San Roque? San Roque es un municipio donde hay una amplia variedad deportiva, pero ¿qué necesidades tienen las personas a las que les gusta el deporte? Están visibilizando, están promocionando, pero otra parte importantísima es que están invirtiendo. No queremos, como he puesto abajo, no queramos conseguir resultados diferentes si no hacemos algo distinto. O sea, yo quiero unos resultados fantásticos, pero no voy a invertir ni un duro. Pues aquí tendríamos un error. Y el dinero, por desgracia, pues es lo que nos mueve y es lo que nos lleva muchas veces a que consigamos algo diferente. Son acciones positivas. Antes se llamaban discriminación positiva, pero son acciones positivas. Esto dice, ¿y por qué a las mujeres si ganan le dan un poco más de esto que a los hombres? Son acciones positivas, porque hay que impulsar que las mujeres participen, porque no las tienen todas con nosotras, no las tenemos todas con nosotras. Imaginad que hay un evento en San Roque y sois de aquí de Jerez, y le decía a vuestra familia que os vais un fin de semana a correr una maratón o no sé qué a Jerez y vais a dejar aquí a vuestro hijo o a vuestra hija atrás. Se quedarían como diciendo, ¿perdona? ¿Y los niños? ¿Ustedes? ¿La habéis hecho al revés? ¿Habéis venido de San Roque aquí? Y aquí está. Y cuando llegue, alguna gente pues te mirará como diciendo, es que hay que ver que has dejado a tu hijo. No lo has dejado abandonado, lo has dejado cuidado y protegido, probablemente, seguramente, o con su padre o con alguna figura adulta de referencia, que no los dejamos abandonados ni con niñeros, sino con padres algunas veces. Entonces, otro de los puntos, el deporte, utilizarlo como factor de protección y recuperación contra la violencia de género. Esto ya no es solo por el tema de la defensa personal, ni mucho menos, sino para que entendamos que podemos hacer algo, que tenemos que trabajar desde la base. Yo digo que la base para que esto cambie tendría que hacerse así y resetearnos a todas, pero como no es posible y a todos, vamos a luchar desde abajito, desde la base. Y esto es importantísimo porque además están potenciando y están intentando trabajar la conciliación laboral, deportiva y familiar. ¿Para qué? Pues para que las mujeres puedan practicar deporte sin sentir que están abandonando a su familia, sino que están trabajando por ellas y están añadiendo esto de los autocuidados que decía, ¿vale? Y es importantísimo, ya con esto terminamos, es que están construyendo una identidad deportiva, porque es importante que entiendan las mujeres en San Roque, que se vean como con identidad deportiva, para que vean que no se están metiendo en un mundo de hombres, sino que el deporte también es un mundo de mujeres y que se está creando una identidad propia y que ellas se sientan partícipes y que se sientan dentro e incluidas, ¿vale? Y ya termino con una frase que me encanta, que dice, decirle a una mujer que está obsesionada con el feminismo es como decirle a un pájaro enjaulado que está obsesionado con volar. Y nosotras, igual que los pájaros, no hemos nacido para estar encerradas en jaulas. Así que vamos a utilizar el deporte como esa herramienta, como ese recurso que nos haga salir de aquí, romper con todo lo anterior que no nos gusta y tomar las riendas de nuestra vida. Porque sería muy triste llegar al final y mirar para atrás y ver que hay otras personas que han decidido por nosotras, ¿vale? Así que vamos a poner, como os digo, el foco en las generaciones futuras, vamos a pensar realmente qué es lo que queremos conseguir, hacia dónde queremos llegar, no nos olvidemos de dónde venimos, pero no perdáis de vista nunca qué es lo que no queréis que se repita. Así que nada, muchísimas gracias de verdad a todas y a todos. Si tenéis ahora o alguna pregunta, alguna cosilla que queráis comentar, yo estaré encantada de responderos. Muchas gracias. We find
ganará. Podemos apostar. D'Artagnan aparece. Solo puede quedar uno. Y aparece D'Artagnan, el gran espadachín. Fuerte aplauso para D'Artagnan. Le ha dado muerte. Fuerte aplauso, sí señor. El pequeño D'Artagnan. Escuela Oficial de Esgrima Municipal de San Roque. Ahora D'Artagnan a buscar a Juliet.
Bueno, Mónica Córdoba, delegada de Bienestar Social y bueno, con un proyecto maravilloso, proyecto FEM. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Salva, ¿qué tal? Muy contento por poner esto en marcha ya, ¿no? Sí, bueno, la verdad que era una actividad novedosa que nace, bueno, desde el área de deporte, que evidentemente nosotros como Departamento de Igualdad hemos puesto nuestro granito de arena. Y bueno, creo que es interesante, importante todos aquellos actos y actividades que sean sumar por promocionar, por luchar por una sociedad más igualitaria. Y darle esa visibilidad a la mujer, ¿no? Que se merece en todos los campos, en todos los sentidos. Sí, igual que bueno, lo que me parece más interesante de este programa, pues que actúan sobre 4 líneas de actuación importantísimas, que es promocionar a la mujer en el deporte, y darle la visibilidad que hemos estado hablando. También pues la conciliación familiar, habla también de la promoción y el apoyar a través de subvenciones el deporte femenino. Y bueno, creo que es interesante este nuevo programa que nace de la Delegación de Deporte. Ahí conjuntamente las dos trabajando. Sí, realmente nosotros, como he dicho, hemos puesto nuestro granito de arena a través de nuestro plan de igualdad y bueno, y hemos trabajado conjuntamente para que este proyecto viera la luz. Yo creo que es muy importante desde el Centro de Información a la Mujer todo lo que se pone a disposición, porque son muchos los proyectos. Exacto, y en este caso pues hemos querido usar o utilizar un poco mejor desde la Delegación de Deporte, darle otro enfoque y creo que es interesante, como he dicho, todo lo que sea darle visibilidad y luchar por una sociedad más justa e igualitaria y que sea esa igualdad real es importante. Muchísimas gracias, Mónica. A vosotros. Por ese programa FEM que ustedes conocerán ahora y que de verdad merece la pena. Ángel Gavino, delegado de Deporte, Feria del Deporte, digamos, de lo que es la vida en sí, ¿no? Porque practicar deporte es dar vida y por supuesto San Roque con un montón de infraestructura y de proyectos, ¿no? Como el que vamos a presentar hoy, que es ese proyecto, el programa FEM. Pues sí, la verdad es que afortunadamente tenemos muchas cosas que enseñarle al resto de la provincia en este caso y bueno, queríamos aportar ese granito de arena que aporta San Roque a lo que es el desarrollo del deporte también en nuestra provincia. La verdad que dando un paseo por aquí, tú has tenido oportunidad de verlo, la oferta es amplia, es importante y nosotros yo creo que es un municipio de 30.000 habitantes pero que damos un perfil bastante alto. Yo creo que en vista de lo que ofertamos y en vista de lo que tenemos, evidentemente cada pueblo tiene que presentarse con las circunstancias que tiene cada pueblo. Nosotros somos un municipio de 30.000 habitantes pero algo especial, porque las dificultades que tenemos y la dispersión y que eso nos da riqueza, porque nos da muchas zonas con diferentes identidades, pero sin embargo nos crea dificultades a la hora de organizarnos, pero vemos que evidentemente que somos muy diferentes al resto también, ¿no? Pero sentirnos orgullosos sin duda alguna. Yo creo que esa es la palabra. Municipio ayer la repetía con vuestros compañeros, que yo creo que una de las cosas que más nos enorgullece precisamente es ver cómo han acercado muchos sanroqueños que no están en San Roque ahora, han visto San Roque, hombre, y bueno, evidentemente están súper orgullosos de que traslademos lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que los demás sanroqueños, todos los que vivimos en San Roque, pues tenemos que estar aún más orgullosos del magnífico cartel que presentamos en cuanto a la actividad deportiva en este caso concreto, ¿no? Y lo que arrastra realmente el deporte, porque tira de turismo y ahora tira además también de un programa. Ayer lo dije en la presentación, pero quiero repetirlo porque hay que repetirlo 1000 veces. Este stand lo han visto mucha gente y son muchos los delegados de deporte de otras ciudades que me han dicho, oye, ¿a quién lo habéis contratado? Digo, no, esto no se lo hemos contratado a nadie, esto lo ha hecho los funcionarios del Ayuntamiento de San Roque. Hay que agradecer muchísimo el trabajo que ha hecho Multimedia, porque el diseño y la colocación de todo ha sido por su parte. El equipo de turismo que también está trabajando fantásticamente y el nuestro de deporte con tanto la parte técnica como mantenimiento que están aquí y la verdad es que es un orgullo también porque muchas veces podemos criticar el trabajo que se hace, pero realmente hay que estar muy orgullosos de poder trasladarle a la provincia en este caso pues lo que se está haciendo en San Roque
y que estos funcionarios pues hacen un trabajo muy profesional, tanto que nos han Pero, dicho que dónde lo hemos contratado, ¿no? Pero Ángel, el propio desarrollo del deporte en sí, además tira también de patrocinios de turismo, de programas tan bonitos como el que se va a presentar, que es el programa FEM, con otra delegación además. Sí, ¿no? pero hay que buscar la transversalidad, Muy bonito eso. hay que trabajar y el programa, el Planeta FEM, el programa que presentamos ahora, es precisamente un ejemplo claro de esa transversalidad. Sabe que el plan local de igualdad ya llevan trabajando desde Asuntos Sociales bastante tiempo y nosotros pues hemos querido adherirnos y hemos querido darle un impulso en la parcela nuestra que es el deporte, ¿no? Objetivo es que haya el mayor número de mujeres haciendo deporte y que además ese deporte se haga de forma integral, es decir, que no haya esa diferencia, estos deportes son para mujeres, estos deportes para hombres, no. Igualitario. Y además no solo eso, sino también con proyectos y programas y líneas que van a facilitar o vamos a intentar que faciliten la vida familiar con el deporte, es decir, planteado para las amas de casa, para las personas que tienen unas obligaciones, que tienen que llevar niños al colegio, todas esas cosas las vamos a querer tener en cuenta para plantear actividades. Así que espero que tenga buena acogida. Muchas gracias y felicidades. Bueno, felicidades a vosotros, muchísimas gracias, porque ya digo, estáis haciendo un magnífico trabajo de ponerle altavoz a todo lo que se hace en el Ayuntamiento de San Roque. Muchas gracias a vosotros. Y nace ahora, dentro de nada ya, el programa FEM. Hoy en lo que es la primera feria del deporte y vida sana, Planeta FEM, vamos a presentarles Planeta FEM, un proyecto de las delegaciones de Igualdad y Asuntos Sociales y Deportes del Ayuntamiento de San Roque. Se trata de un conjunto de programas deportivos que tienen por objeto la promoción y el incremento de la participación femenina en todos los ámbitos del deporte, para contribuir a la mejora y transformación social, intentando alcanzar una sociedad más igualitaria, donde la mujer y el deporte sean parte esencial de lo que es el crecimiento del municipio. Dicho plan sectorial está integrado, por un lado, en el plan local de igualdad de la Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales, que coordina la teniente alcalde Mónica Córdoba, y por otro, en el plan estratégico de promoción deportiva de la Delegación Municipal de Deportes, que coordina el teniente de alcalde Ángel Gavino. Antes de conocer más sobre este Planeta FEM, les pedimos que presten atención porque vamos a ver un vídeo, las imágenes más que 100 palabras. Bien, y para conocer más sobre este proyecto Planeta FEM, están con nosotros los delegados
de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, y de Promoción Deportiva, Ángel Gavino, que les voy a invitar a que suban y nos expliquen un poquito de este interesante proyecto pionero, yo creo que en todo lo que es provincia de Cádiz, y creo que me atrevo a decir Andalucía. Y bueno, por preguntarle a Mónica Córdoba, la delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, que bueno, saber un poco cómo nace esta idea de Planeta FEM. Bueno, la verdad, ¿se escucha? Sí. Bueno, esta idea realmente surge de manera conjunta con la Delegación de Deporte. Desde el Centro de Información a la Mujer se trabaja siempre los 365 días al año con talleres de prevención, de concienciación, de acompañamiento a las víctimas de violencia de género, pero hemos querido, pues trabajar con otras delegaciones en otros ámbitos y creo que a través del deporte era interesante mostrar este nuevo programa, Planeta FEM, y es muy interesante las 4 líneas de actuación que abarcan. No voy a adentrar mucho más en el programa, que creo que mi compañero querrá también compartirlo con todos vosotras y vosotros. Y creo que es un programa muy interesante y, como he dicho, pues actúa sobre 4 líneas muy interesantes, que es la visualización de la mujer en el deporte, en todos los ámbitos, el empoderamiento, la conciliación de la vida familiar y también, por supuesto, por la promoción y las subvenciones en el deporte femenino. Ángel, ¿cómo ha sido trabajar mano a mano con la Delegación de Igualdad y de Bienestar Social para este proyecto? Bueno, la verdad es que es un placer. Tenemos la suerte de que en el ayuntamiento ya a la hora de montar el stand, a la hora de hacer muchas actividades, lo hacemos en conjunto las delegaciones. No somos compartimentos estancos, sino que las delegaciones funcionan en conjunto, y la verdad que adherirse al plan de igualdad que ya tenía la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque, pues relativamente ha sido fácil con el asesoramiento de gente con tanta experiencia como tienen ellos, ¿no? Y la verdad que lo que queremos es eso, el fomento de la participación de las mujeres en la actividad deportiva, en la actividad física, y el incremento de esa participación también. Y ahí vamos a hacer, pues como ya bien ha dicho, una serie de líneas de trabajo, donde primero tendremos que ver cuál es ahora mismo la situación en la que estamos, de dónde partimos, que afortunadamente no creo que es la misma que hace 10 o 12 años, pues sobre todo en la parte del deporte base yo creo que hemos ganado muchísimo, pero nosotros no trabajamos solo el deporte base, sino que trabajamos el deporte durante toda la vida, y hay todavía etapas en la vida de la mujer en las que se le dificulta mucho la actividad física, y en eso va a consistir precisamente el resto de líneas, ¿no? En facilitar el acercamiento de las mujeres a la actividad física y al deporte, con líneas pues tan variadas como bien ha dicho ella, pues desde ofrecer competiciones para que ellas puedan participar, o ofrecer líneas para que la familia pueda hacer deporte en conjunto, para que la mujer en los momentos más complicados, como puede ser el embarazo, porque tenga más facilidad para hacer deporte antes y después de ese embarazo y durante, en fin, para facilitar, como hemos dicho, el incremento de la actividad física de las mujeres. Yo creo que es un trabajo, como digo, conjunto, y nosotros se nos ha facilitado mucho, porque en la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque tiene una experiencia desde hace muchísimos años ya trabajando en la igualdad. Se hacen muchas actividades del Centro de Información a la Mujer. Resumimos en sí en qué se trabaja. Bueno, como he comentado anteriormente, pues hacemos talleres de prevención y concienciación, porque entendemos, en temas de violencia de género, y también, por supuesto, en promocionar y reivindicar un poco esa igualdad real y efectiva, que, como ha dicho mi compañero, no es la que hace 10 años atrás, pero que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y entendemos que en edades tempranas pues hacemos ese tipo de talleres en colegios, institutos, porque creemos que es importante. Aparte, por supuesto, el día a día, el acompañamiento, como he dicho anteriormente, a esas mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos, a sus hijas. Y siempre coordinado con una policía social con la que contamos, afortunadamente, y con otras administraciones como son los cuerpos del Estado, jueces, fiscalía. Pero, en fin, trabajamos, como he dicho, los 365 días del año. También hacemos talleres de salud,
para la mujer y bueno, realmente es un trabajo muy importante el que se realiza desde el Centro de Formación a la Mujer y bueno, y como ha dicho él, contamos con un plan de igualdad en el que se involucran todas las delegaciones del Ayuntamiento de San Roque y es un placer, por supuesto, acompañar hoy al equipo de la Delegación de Deporte, que vamos a contar con una charla muy interesante que nos lo va a hacer nuestra compañera Nerea y bueno, invito a todos aquellas vecinos y vecinas que quieran escucharnos, que ahora dentro de un ratito pues procederemos a esa charla. San Roque es una ciudad sin duda alguna con muchas infraestructuras deportivas, además yo diría que referente en la provincia e incluso fuera de ella. ¿Qué quiere decir esto ahora? Tener el Planeta FEN, el proyecto Planeta FEN. ¿Subimos una escala más dentro de lo que es el deporte en San Roque? Bueno, eso es lo que pretendemos, es decir, pretendemos una escala más en el deporte y sobre todo una escala más en la igualdad. Es decir, el trabajo que queremos hacer pues es facilitar, yo creo que la palabra en este caso es facilitar, porque potenciar e incrementar la actividad femenina, si no le ayudamos a que se acerquen, pues es más difícil, con lo cual nosotros ahí es donde vamos a intentar estar. Ten en cuenta que esto es un programa a muy largo plazo, es un programa que queremos poner en marcha, que estamos empezando a poner en marcha ahora. Entonces estamos en la primera línea de trabajo, que es la parte más de visualización y de estudio de cuál es la situación real ahora, en la que está ya puesta en marcha y en la que estamos trabajando. Y vosotros también, la televisión de San Roque va a tener ahí un trabajo importante en esta parte de visualización, porque también vaya a hacer un programa específico para nuestro Planeta FEN y donde van a participar las mujeres. Y esa primera parte, como digo, va a ser el inicio, el pistoletazo, y el futuro, pues evidentemente ya tenemos una idea, porque se ha estudiado cuál es la situación de la que partimos, pero las demás líneas, las líneas donde vamos a trabajar con la familia, las líneas donde vamos a trabajar en el empoderamiento de la mujer también, o las líneas donde vamos a trabajar cómo van a ser las nuevas competiciones, las nuevas... nosotros tenemos una línea de subvenciones, que tú bien sabes, de escuelas deportivas, y también queremos que forme parte este Planeta FEN de esas líneas de subvenciones, es decir, cómo planteándonos qué tenemos que subvencionar o cómo tenemos que subvencionar para que la mujer se acerque más a esas escuelas deportivas, tanto cuando son en las escuelas bases como digo, en el deporte a lo largo de la vida. Y bueno, y ese trabajo un trabajo largo, pero que entendemos que era necesario, y en esa transversalidad que nos da el trabajo sobre la igualdad, y que ya te digo, nos lo tienen metidos en vena los compañeros de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de San Roque, porque todas las delegaciones trabajan al unísono, pues la Delegación de Deporte evidentemente ha querido aportar este granito de arena a ese magnífico trabajo que se hace.